Ah, o sea, sí que os puedo ver. Pensé que no. Ah, muy bien. Ok, ya estamos grabando. Bienvenidas, bienvenidos todos a otra sesión del coloquio oaxaqueño virtual. Hoy tenemos el gran honor de tener Beatriz Molina Samper acá, que está acabando un postdoc en el IMATE en la Ciudad de México y nos va a hablar de hipersuperficies invariantes de foliaciones de codimensión 1. Vale, perdone, que voy a ver dónde puedo colocar. Aquí estoy. Vale. Y esto que se me ocurre. Vale, perfecto. Bueno, antes que nada, agradeceros la invitación a dar esta charla en el coloquio oaxaqueño. Bueno, para mí es un placer terminar mi postdoc en el Instituto de Matemáticas pues con esta charla. Entonces, vamos a hablar de... o sea, el objeto de estudio van a ser foliaciones holomorfas de codimensión 1 y sus hipersuperficies invariantes, más bien si existen o no existen. Entonces, empiezo con una introducción un poco al problema, o introducción de conceptos. Vale. Entonces, como digo, son foliaciones holomorfas, o sea, estamos en los complejos, singulares, objetos con singularidades y de codimensión 1. De codimensión 1, bueno, pues grosso modo lo que significa es que estamos partiendo el espacio o foliando el espacio por hipersuperficies, por objetos de codimensión. Vale. Pues la denotaremos con una F. Y pues, bueno, podemos pensar en principio una cuestión local alrededor de un punto. Entonces viene definida por una uniforma diferencial holomorfa que escribimos. Y que además tiene que satisfacer la siguiente condición, es omega producto exterior diferencial de omega, es decir, esta tres forma tiene que ser idénticamente cero. Esta es la que llamamos condición de integrabilidad de Frobenius. Condición de integrabilidad. Vale. Entonces, cuando al pedir esta segunda condición, tenemos el teorema de Frobenius, que nos dice que si nos fijamos en un punto que no es singular para la foliación,
donde el lugar singular se define como los ceros comunes que tienen los coeficientes. A sub b igual a 0. Suponemos que esta forma la hemos escrito con los a sub i sin factores comunes. Esto significa que este lugar singular tiene codimensión como poco 2. No podemos tener toda una hipersuperficie contenida en el lugar singular, porque los coeficientes no tienen factores comunes. Entonces, el teorema de Frobenius dice que si un punto no es singular, entonces en unas coordenadas adecuadas, la omega la podemos ver como la diferencial pues, de una de esas coordenadas. Es decir, que visualizamos algo de este estilo. O sea, fuera del lugar singular tenemos una foliación en el sentido clásico de foliaciones sin singularidades. Vale, entonces, ¿qué entendemos por hipersuperficie invariante para una foliación de codimensión 1? Entonces, bueno, cuando hablamos de hipersuperficie, estamos pensando, bueno, como estamos con un germen alrededor o sea, como estamos mirando alrededor de un punto, estamos pensando en hipersuperficies que pasen por el punto, pasando por el origen. Es una hipersuperficie H es invariante si cuando tomamos la forma que define la uniforma diferencial que define la foliación y miramos el producto exterior con la diferencial de f, donde f es una ecuación local de h, es una ecuación de h, pues esto debe anularse a lo largo de h. Es decir, cuando nos restringimos a f igual a 0, esto debe ser 0. Lo que estamos diciendo es esencialmente que fuera de las singularidades de la hipersuperficie, pues esta es una hoja o está contenida en una hoja de la foliación. En ese sentido decimos que es invariante. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso regular, hay una única hipersuperficie invariante que pasa por el origen, que pasa por el punto, que es la dada por x1 tilde igual a 0. Esa es la única hipersuperficie invariante, es decir, en un punto regular siempre hay una única hipersuperficie invariante. Vale, entonces, como ejemplos, pues podemos considerar las foliaciones que están dadas por los niveles de una función, es decir, la diferencial de una función, que es
hablar de la foliación cuyas hojas son F igual a constante, o la diferencial de una fracción racional, cuyas hojas son de la forma A por F más B por G igual a 0, donde AB pues lo podemos mover en la recta proyectiva. En este primer caso, pues una hipersuperficie invariante está dada por F igual a 0. De hecho, es la única hipersuperficie invariante. Y en el caso de la fracción racional, todas son hipersuperficies invariantes. Bueno, por ejemplo, si consideramos la diferencial de un monomio, bueno, aquí tenemos todas las representaciones que hacemos son reales, es una representación real, pero siempre estamos pensando que estamos en el mundo complejo. Entonces, si consideramos la diferencial de un monomio, pues tiene dos curvas invariantes, que son los ejes. Por ejemplo, si consideramos la diferencial de y2 menos x al cubo, pues como curva invariante encontramos la cúspide. Y si consideramos la diferencial de x partido por y, pues la foliación que tenemos es de forma tangente, está dada por el campo radial. Tenemos la foliación radial, donde las hojas son las rectas que pasan por el origen y pues todas ellas son curvas invariantes de la foliación. Vale, entonces la pregunta es si toda foliación de codimensión 1, todo germen de foliación de codimensión 1, si tiene una hipersuperficie invariante. Entonces, la motivación, podríamos decir, inicial de esta pregunta es en dimensión 2 y es un poco la idea de pensar que estas curvas invariantes, si hablamos en dimensión 2, en cierto modo, son hojas de la foliación que son especiales porque se prolongan de manera analítica hasta la singularidad. Entonces, la idea es que gran parte del conocimiento de la foliación, no todo, pero gran parte, se concentra alrededor de se concentraría alrededor de estas curvas invariantes. Por lo tanto, queda como pregunta si existen estas curvas invariantes. Y pues si se traslada la pregunta a dimensión superior, pues si en general existen hipersuperficies invariantes. Entonces, en dimensión 2, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, pues para dimensión 2 distinguimos dos situaciones. La que llamamos dicrítica y la no dicrítica. Entonces, dicrítica, ¿qué significa que una foliación sea dicrítica?
Bueno, esto significa que tras una sucesión de explosiones, aparece una componente del divisor excepcional que creamos, que es genéricamente transversal. Bueno, más bien, eso es, para la cual la foliación es genéricamente transversal. Esto es, si representamos aquí C2, ¿no? O el germen de C2, realizar una explosión, bueno, significa cambiar el centro de la explosión por el espacio de direcciones tangentes al centro. En este caso, el espacio de direcciones tangentes al origen en el plano es una recta proyectiva y, bueno, la representamos. Esta es la representación que hacemos de esa recta proyectiva. Entonces, tras unas cuantas explosiones más, lo que nos va apareciendo es una serie de divisores, de curvas que se van enganchando unas a otras. Vale, representamos lo que podríamos llamar el corazón del espacio que obtenemos por explosiones, ¿no? Aquello es lo que hemos representado en rojo, aquello por lo que sustituimos el origen. Debemos pensar que fuera de este corazón o fuera del origen, el espacio que tenemos es el mismo, o sea, son isomorfos y los objetos que vamos transformando mediante estos morfismos de explosión tampoco han cambiado fuera del origen abajo o fuera de este divisor excepcional que hemos creado después de explosiones. Por eso, esencialmente, nos interesa dibujar lo que ocurre sobre el divisor, sobre el corazón del espacio. Entonces decimos que si es dicrítico significa que después de unas cuantas explosiones hay una componente del divisor excepcional para la cual la foliación es genéricamente transversal, es decir, esta componente no es una curva invariante de la foliación. Entonces lo que vemos es una infinidad de curvitas. Tal vez en alguna todavía la foliación es un poco complicada, pero en la mayoría de puntos esta foliación es transversal. Entonces estas curvitas se proyectan en el origen en una infinidad de curvas, todas ellas con el mismo... Bueno, todas ellas, salvo las que son un poquito diferentes, con el mismo tipo topológico. Entonces, en dimensión 2, ser dicrítico, y esto sí es exclusivo de la dimensión 2, significa tener una infinidad de curvas invariantes.
Vale. ¿Qué ocurre en el caso no dicrítico? Es decir, cuando tras cualquier sucesión de explosiones, todos los divisores que vamos obteniendo son invariantes para la foliación que vamos arrastrando, que vamos transformando. Bueno, pues en el caso no dicrítico también existe curva invariante y es el teorema, es un resultado de Camacho y Saa. Se conoce como teorema de la separatriz o teorema de Camacho-Saa. Cuando se dice teorema de la separatriz, con separatriz es lo mismo que curva invariante, ¿no? En este contexto en el que estamos. Vale, entonces, ¿cómo funciona un poco en dimensión 2? Bueno, lo primero es el caso de unas singularidades que llamamos singularidades simples. Estudiamos este caso porque estas singularidades simples son estables por explosiones, en el sentido de que cuando realizamos explosiones siguen apareciendo este tipo de singularidades, o sea, no podemos eliminarlas. Entonces, ¿qué ocurre para estas? Bueno, es un concepto que es de una foliación, pero lo vamos a dar relativo a un divisor con cruzamientos normales. Es decir, una unión de curvas lisas que se cortan de manera transversal. Podemos pensar que este divisor pues, es el que hemos creado mediante explosiones, después o sea, el que hemos creado al hacer unas cuantas explosiones, ¿no? Entonces tenemos una foliación acompañada con un divisor. ¿Y cuándo vamos a decir que el punto, un punto en el que estamos mirando es simple? Pues si existen coordenadas x, y pico. Este pico significa que la coordenada y a priori es formal, puede no ser convergente, tales que pues la foliación está definida por una forma omega que es del tipo y pico. Estos puntos suspensivos significan que son términos de... o sea, el lambda es una constante y estos puntos significan que son términos de orden superior. ¿Vale? Este es un generador con lambda. A lambda le pedimos que sea distinto de 0 y al cociente de mu entre lambda que no sea un racional positivo. Y para el divisor lo que pedimos es que
que no haya ninguna componente genéricamente transversal, ninguna componente que sea dicrítica, y que no sea vacío. O sea, el divisor no es vacío, es todo L invariante. Y bueno, lo que tiene dentro es X por Y pico. No. Este contenido es al revés. El divisor está contenido en los ejes. O sea, es o bien uno de los ejes o bien los dos ejes. Vale. Cuando el mu es cero, decimos que la singularidad es una silla nodo. Y cuando mu es distinto de cero, decimos que la singularidad es CH, significa hiperbólico compleja. En este segundo caso, podemos garantizar que la coordenada Y es convergente. Vale. Entonces, para estas singularidades lo que tenemos es que hay como máximo, bueno, hay dos curvas formales invariantes, que son los dos ejes, y una puede ser solamente formal, pero solamente hay dos. Esto es porque, o sea, por eso se pide esta condición de que mu entre lambda no sea un racional positivo, porque si fuese racional positivo puede haber una infinidad de curvas invariantes. Entonces, al tener esta segunda condición, solamente hay dos curvas invariantes que pasan por el origen y hay una que puede ser convergente o no. Vale, entonces lo que ocurre es, lo que introducen es el concepto de índice o el índice de Camacho-Sad respecto a una curva invariante que es, bueno, es el cálculo de un residuo, y estudiando cómo se comporta este residuo por este índice por explosiones y las propiedades que tiene, lo que prueban es que tras reducción de singularidades, lo que prueban Camacho y Sad es que tras reducción de singularidades, que existe, existe una reducción de singularidades. Cuando hablamos de reducción de singularidades es conseguir mediante una sucesión finita de explosiones, llegar a un espacio donde la foliación que vamos transformando tiene todas sus singularidades simples. Entonces este es un resultado de Seidenberg. Pues tras reducción de singularidades aparece un punto en el divisor excepcional por el cual solo pasa una componente del divisor. A ver. Aquí. Bueno, aquí estaría un poco la figura más global. O sea, hacemos reducción de singularidades y aparece un punto en una... O
sea, en el divisor, pero que solo pertenece a una componente, o sea, no es intersección de dos componentes. Y este punto, bueno, o bien es CH, o bien es un punto hiperbólico complejo y por tanto de los dos, o sea, hay una curva invariante que pasa por el punto que no está contenida en el divisor. En ese caso sabemos que esa curva es convergente porque las dos coordenadas son convergentes. Y en caso de ser una silla nodo, lo que ocurre es que la coordenada que es potencialmente no convergente es la que marca el divisor y por tanto la curva que no está contenida en el divisor tenemos la garantía de que es formal, de que es convergente. Es decir, hay un punto donde encontramos ahí una curva pero que converge. Vale. La curva también aquí en el dibujo global. Entonces esta curva se proyecta en el origen en una curva invariante. Y por tanto en dimensión 2 siempre existe una separatriz, una curva invariante, una hoja de la foliación que se prolonga de manera analítica a la singularidad, al origen. Vale. ¿Qué ocurre en la dimensión 3? Vale, de nuevo aquí vamos a separar el caso dicrítico y caso no dicrítico. Donde ser dicrítico en dimensión 3 es del mismo modo que para alguna sucesión de explosiones aparece una componente del divisor excepcional para la cual la foliación es genéricamente transversal. Entonces, vamos a fijarnos primero en el caso no dicrítico. Al realizar explosiones, todas las componentes del divisor van a ser invariantes para la foliación. Vale. En este caso, también hay una respuesta afirmativa, o sea, existe superficie invariante para estas foliaciones y este es un resultado de Cano y Servaux. Entonces, bueno, pues un poco los ingredientes en la prueba van imitando a lo que ocurre en dimensión 2, introducen un concepto de singularidad simple, un concepto que ya es estable por explosiones y por tanto son singularidades que ya no se destruyen. Y el grueso del trabajo es que prueban la existencia de una reducción de singularidades. Para este caso de gérmenes de foliaciones en dimensión 3 no dicríticas. Entonces, ¿qué es una singularidad simple en general? Antes lo hemos introducido en dimensión 2. De nuevo, para una foliación y relativo a un divisor con cruzamientos normales. Es decir, una unión de hipersuperficies lisas que se cortan de manera transversal. Vale. ¿Qué es una singularidad simple? Vamos a hablar vamos a restringirnos al caso hiperbólico complejo. Hiperbólico complejo en dimensión superior lo que significa es
que cuando tomamos una sección plana en nuestro espacio de dimensión, estamos en un espacio de dimensión alta, cualquier sección plana que tomemos, que sea genéricamente transversal, cuando veamos la foliación inducida en esa sección plana, la foliación de dimensión 2, pues vamos a pedir que no tenga sillas nodo o que no produzca sillas nodo después de explosiones. Es decir, eliminamos este tipo de singularidades silla nodo. Hay una definición que también incluye, que incluye el caso general, pero se complica de manera innecesaria. Vale, entonces, si no me equivoco es esto. Esto es. Decimos que un punto es, o bueno, más que singularidad, punto, ¿no? También incluye el caso regular esta definición. Es simple si un generador de la foliación viene dado de esta manera, tomamos una escritura aquí logarítmica, bueno, y multiplicamos por este monomio para que sea una uniforme holomorfa. O sea, si está escrito de esta manera en tau coordenadas, donde este tau es un valor entre 1 y n, y los lambda sub is son todos complejos no nulos. Y por otro lado, las componentes dicríticas del divisor, las componentes que son genéricamente transversales, no deben ser, o sea, deben estar dadas por el resto de coordenadas, no por las coordenadas que definen a la forma omega. Y en cuanto a componentes invariantes del divisor, tenemos tantas como coordenadas que definen la foliación o una menos. En el primer caso hablamos de esquinas y en el segundo caso hablamos de trazas. Vale. Y además pedimos un punto número 2, que es que cuando tomamos cualquier vector de enteros no negativos que no sea el vector 0 y hacemos el producto escalar de este vector con el dado por los lambdas que están aquí en el generador, eso siempre es distinto de 0. Esta segunda condición lo que nos está diciendo es que las únicas hipersuperficies invariantes que tiene la foliación en un punto de este tipo son las dadas por x sub i igual a 0, donde la i va desde el 1 hasta el tau. ¿Vale? Entonces, tenemos una observación. Entonces, cuando el punto es esquina, todas estas componentes, todas las hipersuperficies invariantes, están dentro del divisor. Cuando el punto es traza, no sé si P es singular, es traza, lo que tenemos es que x tau igual a 0 es la única hipersuperficie invariante
P fuera del divisor. Vale. Entonces, más o menos cómo sería una representación de la figura de reducción de singularidades en dimensión 3. Bueno, pues suponemos que hemos hecho una sucesión de explosiones y localizamos una zona del divisor excepcional que hemos creado que tiene pues, esta configuración. Estamos viendo 5 componentes del divisor, una está como abajo en el suelo, 2 hacia atrás y 2 como delante, ¿no? Y suponemos que de estas 5 componentes, pues las 2 de adelante son componentes dicríticas, o sea, la foliación atraviesa esas componentes, no forman parte de las hojas. Y en cambio las otras 3 sí son invariantes. Entonces hemos marcado aquí en rojo, pero un poco más grueso, el lugar singular, la intersección de 2 componentes invariantes define una curva de singularidades. Y después aparte, pues vamos a suponer que tenemos más singularidades que vienen por aquí en amarillo, pero que ya no están dadas por intersección de componentes del divisor. Las que están en amarillo serían las de tipo traza, o sea, hay una tercera bueno, si nos fijamos en este punto, pues hay una tercera superficie invariante que no hemos dibujado todavía, que no forma parte del divisor, y las singularidades en rojo son las de tipo esquina, o sea, todas las superficies invariantes que pasan por esas singularidades forman parte del divisor. Vale. Después, como vemos, bueno, pues hay dentro del lugar singular hay como 2 tipos de puntos. Aquellos por los cuales solo pasa una curva del lugar singular, que es un punto, cualquier punto genérico de una de estas curvas, que hemos marcado. Y después hay 3 puntos que son un poco diferentes, que son estos 2 amarillos y este rojo de aquí, en los cuales confluyen 3 curvas del lugar singular. Entonces, estos puntos son de tipo, para estos puntos el tau de la definición es 3 y para el resto, para un punto genérico de estas curvas del lugar singular, el tau en la definición es 2. Entonces, más o menos, pues podemos visualizar la foliación en los diferentes puntos. Por ejemplo, en un punto donde el tau es igual a 2, como es cualquiera de los puntos a lo largo de esta curva, cualquier punto genérico en esta curva, lo que vemos es, esencialmente, si trazamos una pequeña transversal o utilizamos la propia componente dicrítica como transversal, vemos una foliación en dimensión 2 y que se multiplica, que trivializamos de forma analítica, o sea, es un cilindro analítico de forma local sobre esa foliación. Por eso vemos aquí repetido el mismo dibujo. Vale. Por ejemplo, en un punto donde no es, o sea, en un punto no singular, como es cualquiera de estos puntos, pues lo que vemos es un bloque de hojas que son del tipo x igual a constante, como habíamos dicho antes. Y, por ejemplo, en un punto donde
confluyen esas tres curvas del lugar singular, donde tau vale 3, pues lo que podemos ver es, haciendo secciones bidimensionales cerquita, pues en cada una de ellas vemos una foliación de dimensión 2 y esas foliaciones de dimensión 2 confluyen, quién sabe cómo, pero confluyen en ese punto. Entonces, esta sería un poco una representación de cómo podríamos imaginar el espacio, obviamente pensando en la figura real, cómo podríamos imaginar el espacio una vez desingularizado. Como vemos aquí, sobre las singularidades que hemos llamado traza, las que están en color amarillo, hay un germen de superficie invariante que se va apoyando en ellas. Por cada punto, en cada punto sabemos que hay una superficie invariante única, bien definida, y esa se va pegando a lo largo de todos los puntos que tenemos en amarillo, de todas las singularidades que son traza. Entonces, si consideramos un espacio, una foliación, junto con un divisor en un espacio que ya está desingularizado, o sea, pensando en esta figura, bueno, pues podemos, llamamos separatriz parcial, a una unión conexa maximal de singularidades traza. Es decir, la idea de estas curvas amarillas de singularidades, ¿no? Esto formaría parte de una separatriz parcial. Vale. Y entonces, una de las cosas que observan Cano y Servón es que, bueno, la vamos a denotar por una C. Es que si una separatriz parcial no corta a la parte compacta del divisor dicrítico, es decir, no corta ninguna componente compacta del divisor que sea dicrítica, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta superficie en verde que hemos ido marcando produce una inmersión cerrada en el espacio. Entonces, ese germen de superficie más bien proporciona una verdadera superficie en el espacio, una verdadera superficie global en todo el espacio después de reducción de singularidad, o sea, después de reducción de singularidades. Existe una superficie que podríamos decir se apoya en una superficie no contenida en E. Vale. Entonces la idea es, si uno tiene
el germen de C3 en el origen y realiza una reducción de singularidades hasta un espacio M y dentro de este germen de espacio tiene una superficie S. Esta se proyecta en una superficie en el germen de C3. O sea, si uno tiene una inmersión cerrada dentro del espacio final, como el morfismo de reducción de singularidades es una composición de explosiones, es un morfismo propio, pues la proyección de S, la proyección de un cerrado, nos proporciona un cerrado en C3 y por tanto una superficie. Vale, entonces, como digo, lo que hacen Cano y Servó en el caso no dicrítico es probar que siempre existe reducción de singularidades. Entonces, Cano y Servó. En el caso no dicrítico. La prueba de reducción de singularidades en el caso general es más tardía y es un resultado de Cano. Vale, entonces prueban la existencia de reducción de singularidades y como consecuencia la existencia de superficie invariante para gérmenes de foliaciones en dimensión 3. Vale, ¿qué ocurre en la dimensión 3 en el caso dicrítico? Recordamos que para la dimensión 2 el caso dicrítico nos proporcionaba de una manera automática una infinidad de curvas invariantes. Vale, pues en la dimensión 3, en el caso dicrítico, bueno, lo que vamos a ver es que o sea, de forma totalmente opuesta a lo que pasa en dimensión 2, existen foliaciones que no tienen superficie invariante. Entonces, por ejemplo... Perdón, quedan como hasta 5 minutos más o menos. 2 a 5, Vale, digamos. vale, perfecto, perfecto. Vale. Entonces, por ejemplo, si consideramos una foliación que esté dada por una forma tal que aplicada al campo radial se anule. Vale. Vale, esto es... aquí. Vale. Consideramos una foliación que se anula cuando la aplicamos al campo radial, es decir, es una foliación que es cónica. En C3, cuando hacemos la explosión es dicrítica, la explosión del origen. El divisor que obtenemos es un plano proyectivo y en restricción a ese plano proyectivo obtenemos una foliación. Vale. Si la foliación de C3, o sea, la F, tuviese una superficie invariante, al realizar la explosión
y mirar la traza que deja esa superficie invariante sobre el plano proyectivo, encontraríamos que G' es una foliación del plano proyectivo con una curva algebraica invariante. Y bueno, pues sabemos por un resultado de Yuanulu que existen foliaciones del plano proyectivo sin curvas globales invariantes. Vale. O sea, hay foliaciones del plano proyectivo que no tienen estas curvas globales invariantes y por tanto nos proporcionan gérmenes de foliaciones en dimensión 3 sin curvas globales invariantes. Y bueno, ya no tengo tiempo prácticamente, entonces solo de manera muy rápida. Lo que hicimos fue estudiar una familia de foliaciones que son las Newton no degeneradas, o bueno, con unas condiciones adicionales son las que llamamos de tipo tórico, que sí tienen, o sea, sí pueden tener componentes dicríticas, pero bueno, pues es una familia, es una subfamilia, ¿no? de las foliaciones de las foliaciones de codimensión 1. Entonces, estas foliaciones de tipo tórico o Newton no degeneradas lo que cumplen es que se definen por tener una reducción de singularidades que es combinatoria. Combinatoria en el sentido de que es el divisor excepcional el que va marcando quiénes son los posibles centros de explosión. O sea, por ejemplo, en dimensión 2, si estamos en un momento en el que el divisor tiene dos componentes, bueno, hacemos explosión del punto. Y al hacer explosión del punto, ahora los únicos posibles puntos de los que podemos volver a realizar una explosión son los que están dados por intersección de dos componentes. Es decir, uno de estos dos. No tenemos permiso de hacer explosión en ningún punto intermedio en la componente del divisor. Entonces, lo que vemos es que para este tipo de foliaciones que tienen esta reducción de singularidades tan particular, pues pese a poder ser dicríticas, sí tenemos una existencia de superficie invariante. O sea, el problema cuando las foliaciones son dicríticas es que la foliación, al llegar a una componente dicrítica, pues o sea, ese germen de superficie que vamos teniendo bien marcado sobre la curva amarilla, de repente, como llega a puntos que son regulares, que ya no controlamos, se puede perder, como ocurre en los ejemplos de Yuanulu. No definen, llega una componente dicrítica compacta sobre la cual pues esa hoja, que no llega a ser una superficie, no marca una curva algebraica.
Entonces, lo que vemos es que cuando la reducción de singularidades es tan particular, tan combinatoria, las componentes dicríticas que obtenemos están muy controladas, son superficies tóricas, proyectivas, y entonces garantizamos que este tipo de fenómeno no ocurre. Entonces, bueno, simplemente para terminar este resultado, que es un resultado junto con Felipe Cano, es que si F es una foliación, un germen de foliación de tipo tórico, Newton degenerada, o sea, con esta propiedad sobre su reducción de singularidades, entonces tiene una superficie invariante. Vale, entonces con este resultado, con el enunciado de este resultado, termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Ya podemos dejar de grabar y pasar a la sesión de preguntas. Vale.